santos en la reunión, cuán amable y agradable es para Dios. Vamos a, los que puedan ponerse de pie, vamos a hacer una oración pidiendo que el Señor pues nos visite y que nosotros podamos dar ese olor fragante a Él, porque hay un canto que dice traer sacrificio de alabanza. Entonces, si nosotros adoramos con todo nuestro corazón, nosotros podemos ser ese sacrificio para Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por un día más, porque tu fidelidad ha sido grande, preciosa y hermosa en nuestras vidas. Tú has sido fiel, Señor, y nada ni nadie quitará, Señor, eso en ti, Padre. Por favor, Cordero, que podamos sentir tu presencia, que podamos, Señor, tener el privilegio, Señor, de sentirte en esta tarde, y que nuestro corazón pueda
siervo fiel. Amén. Que todos anhelemos que nos diga eso y que estemos con Él. ¿Se imaginan ese momento, estar ante ese trono, ese juez que nos va a dar ese pase? Yo me lo imagino como cuando vamos a hacer un examen, ¿no? Y nos van a dar la calificación. Pues queremos que sea un 10. Y si queremos pasar de panzazo, bueno, un 7. Pero que anhelemos, que deseemos tener ese 10 y que Dios nos pueda decir, buen siervo fiel. Amén. Que podamos cantar este canto cerrando nuestros ojos y diciendo, quiero ser fiel y que yo sea fiel. Cierren sus ojos y tomémoslo nuevamente. Que sea fiel.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Aleluya. Dios ha sido bueno, ha sido fiel y ha habido grande misericordia para con nosotros. ¿Cuántos no han muerto? Dicen las noticias, ¿no? Más de 50,000. Pero al Señor nos ha tenido, de verdad, por su pura misericordia estamos, hermanos. De verdad que estamos agradecidos. Que de verdad cada día le digamos gracias, Señor, puedo respirar este día por tu misericordia. Vamos a entonar otros cantos con todo nuestro corazón en gratitud a lo que el Señor ha estado haciendo en cada familia, en cada persona, en sus esposos, en sus esposas, en sus hijos. Amén. En sus trabajos. Amén. Gloria a Dios. Por muchas razones. Yo creo que si las enumeramos no acabamos, ¿no? Más cuando nos visitan los hermanos nuevos. Gracias por sus vidas. Los hermanos no son nuevos, tienen años caminando en el Señor y los invitamos y de buena gana vinieron. Dios les bendiga, hermano Jorge, hermana Erika, Dios les bendiga. Miguel ya lo conocemos. También nos visita Freud, es primera vez que viene, segunda vez, ¿va? Freud, queremos decirte que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y bueno, también está Alejandro Mendiola. Alejandro, Dios te bendiga. Nosotros conocemos al Señor y lo que queremos es que ustedes conozcan al Señor. Ellos ya conocen, pero toda la gente no tiene desconocimiento de Jesús. Aún los que no caminan en una iglesia saben quién es Jesús. Ah, sí, fue un hombre que murió hace 2000 años, que fue crucificado. Y saben la historia. Nadie desconoce esa historia porque marcó la historia. Valga la redundancia, marcó la historia. 2020 años después de ¿qué? Después de Cristo. 100 años antes de, ¿por qué no de otro hombre? Como 200 años, los que estaban en la psicología, alguien me ayuda. Los nombres son, ellos eran muy sabios, eran de Babilonia. En ese tiempo, no me recuerdo. Aristóteles, Sócrates, aquí puro Platón, y yo no me recuerdo ni uno. A ver, ¿quién más? Díganle. Bueno, esos hombres no cambiaron la historia, fueron importantes, fueron muy importantes, pero no cambiaron la historia. El único que cambia la historia de nuestras vidas se llama Jesús. Amén. Es el único que cambió mi historia en dirección al infierno, derechito al infierno, y Él cambió la historia. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria, aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Entonces cantamos y sí, nos cuesta un poquito porque nos hace falta un poco de oído al ritmo, pero nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Sí, lo queremos hacer bien. La Biblia dice que tañemos con júbilo, hacerlo bien, porque es para Él. Pero en este caso puedo decirle al Señor: Señor, lo que tenemos te damos, ayúdanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Los que han seguido la transmisión, saben de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿O no?
Los que han venido, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De la santidad. Pero el tema general, ya este es el sexto, y aquí vamos a terminar. El sexto, la sexta predicación. Una vida transformada por ¿quién? Una vida transformada por Jesús. Solamente Jesús es el que puede transformar tu vida. Ya vimos en otros pasajes como aquella mujer, la samaritana, teniendo necesidad de casamiento, el Señor la encuentra y transforma su vida, de tal forma que se va a Samaria y les dice: he encontrado al Mesías, Él me ha hablado cuántas cosas yo he hecho. Entonces los hombres salían de Samaria, iban a ver al Señor Jesús y le decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, ahora creemos por la palabra de Él. Ellos estaban encontrándose con el Señor Jesús y estaban cambiando su vida. Nosotros les comentaba también de otra mujer, se le conoce como la que la iban a apedrear, ¿recuerdan? La adúltera. Y Moisés nos mandó a apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Entonces el Señor dice en la escritura que escribía con tierra, que ponía, no lo sé, una cosa así: anhelo que Él ponga su dedo sobre esta tierra árida y seca. Pero Él escribía, ponía su dedo ahí. Y Él dice: que esté limpio arroje la primera piedra contra ella. ¿Recuerdan que eso lo vimos anteriormente? Les estoy recordando porque yo necesito que ustedes aprendan lo que es una vida transformada en el Señor. Porque a veces caminamos al Señor y nuestra vida sigue igual, con las mismas acciones, con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, y no hay un cambio, una transformación, con las mismas palabras. Tenemos el mismo lenguaje. No sé, yo sé que, por ejemplo, hay unos hermanos nuevos, de hecho es una iglesia nueva, pero no los escucho adorar al Señor. Oh, sí, te adoramos, Señor, te exaltamos, y yo no escucho. O soy sordo, o no están cantando. ¿Sí me explico? Tenemos que vivir una vida transformada de Dios. Antes le cantábamos ¿a quién? Al mundo. Esos hombres, ¿a quién le cantan? A la mujer, a los ojos, a los cielos, no sé a cuántas cosas le cantan. Nosotros tenemos que aprender a cantarle y a glorificar al Santo de Israel. Señor, gracias, con la idea de que Él va a cambiar, o ha cambiado nuestra vida. Una vida transformada por el Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nicodemo también fue cambiado. Este chaparrito que subió al árbol, ¿qué? Al árbol, ¿cómo se llamaba? Sí, pero el árbol, ¿cómo se llamaba? Sicómoro. Se subió, y ¿qué quería ver este hombre? ¿Por qué? Él anhelaba ver a Jesús, pero era chaparrito y no alcanzaba. Entonces sube al árbol sicómoro y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, bájate porque hoy voy a posar a tu casa. Y bajó, y el Señor entró. Él entró a su vida, Él entró a su corazón, no tan solo a la casa física, entró a la casa espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor mismo Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Una vida transformada por Jesús. De ahí hablamos de la regeneración, hablamos de la santificación y hablamos de la justificación. Nos quedamos en la justificación. ¿Recuerdan qué era la justificación? A ver, ¿sí se recuerdan o no? Los hermanos que son nuevos, pues obviamente no. Bueno, nuevos en este día, porque ellos son cristianos, ellos tienen su lugar de reunión. Pero los que somos de casa, ¿recuerdan? El perdón de los pecados, porque Jesucristo pagó por nosotros. Ese es el perdón, pero la santificación, ¿qué es? Una vida transformada. Ese es el tema, una vida transformada por Jesús, es el tema. La santificación es ser santos, porque Él es ¿qué? Porque Él es santo. Eso no es difícil de entender, que es la santificación.
¿Por qué voy a santificarme? Bueno, yo quiero hablar más algo así para entender por qué el Señor nos pide ser santos. Un animalito, tengo aquí en casa 2 animalitos, 2 perritos. Ellos, ¿qué es lo que dan a luz cuando ellos se cruzan? Perritos, ¿no? El hombre, hombres, y Dios. Porque dice en Juan, vamos a ver en Juan 1, 13 y 14, capítulo 1, en el verso 13 y 14, vean lo que dice él. ¿Por qué vamos a ser santos? ¿O por qué queremos hablar de la santidad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 12, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él va a dar a luz a su iglesia, a una iglesia que santa, sin mancha y sin arruga. Esto ya lo estábamos viendo la vez pasada. ¿Por qué? Porque la va a presentar delante del Padre así mismo, una iglesia santa, hablando del matrimonio. Recuerdan que les dije: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, la cual la va a presentar sin mancha y sin arruga. Él quiere que nosotros demos a luz la vida de Cristo, pero en el cuerpo de Él. Ahora, ¿por qué Él dice que seamos santos? ¿Por qué mataron a Jesús? Los quiero llevar. ¿Por qué lo mataron? Porque Él se hacía, o Él dijo ser el Hijo de Dios. Dice que rasgaron sus vestiduras y dijeron: ¿para qué blasfemia ha hecho? Y fue cuando lo crucificaron. Solamente querían escuchar eso. Él vivía santidad. Él no necesitaba que alguien le dijera que era santidad. Él vivía, Él es santo por naturaleza. Los genes del ser humano, el gene del ser humano, el ADN, por ejemplo, si ven mi ADN van a sacar todo las cualidades de mi padre. Y si vemos lo de mi padre, lo de mi abuelo, mi bisabuelo, y así nos vamos hasta llegar a Adán. Hace un tiempo se hizo un estudio científico y determinaron que el ADN de toda la raza humana dependía de 2 personas. Ellos no dijeron quiénes eran, pero la Biblia sí lo dice. ¿Quiénes son? Adán y Eva. El gene humano nos hace que tengamos ¿qué? Ojos, brazos, cabeza. La estatura, determina la estatura y el peso, todo eso es lo que hace el gene humano. Y el ADN lo que hace es ser similar al que nos dio a luz. Por eso el Señor quiere que seamos santos. Él nos ha dado a luz. ¿Sí me explico? Él quiere habitar en nosotros. Por eso dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios, de la que depende nuestra vida, es en realidad una combinación de una justicia o pureza absoluta con un infinito amor. Es un infinito amor. ¿Cómo es de que Dios, conociendo nuestra vida, vino a morir por nosotros? No lo entiendo. Como yo les decía, como ejemplo, Judas Iscariote, les puse el ejemplo que cuando Jesús iba a tomar el pan y lo mojó y se lo dio a Judas Iscariote, ese acto era de un amor grande, un inmenso amor muy grande, y Dios lo amó a Judas y le dijo: ve, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? En ese momento salió para ir con los sacerdotes y entregar a Jesús. Aún Dios sabía que Judas lo iba a entregar. Dios sabía que lo iba a entregar y siguió con su plan. Yo les puse el ejemplo: 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y él fue el que traicionó a Jesús. Y esto es lo que no entiendo, Señor. Tú conoces a todos nosotros, nos conoces.
Tú no desconoces nada de nuestra vida desde antes de la fundación del mundo y sabes nuestra forma de vida y aún así tú viniste a morir. Eso es misericordia y solo una cosa es para poner de su santidad en nosotros, para ser santos. Él murió para santificarnos, hermano. Él murió para santificarnos. Ahora, una pregunta: ¿tú quieres ser santificado? Porque esa es la idea, ¿no? La idea de que el Señor vino a morir es para hacerte santo y apartarte del pecado. Pero la idea ahora, nosotros queremos ser santificados. Amén. Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro 1:13. ¿Recuerdan que vimos ese pasaje? O no sé si lo vimos. Gloria a Dios. Sube un poquito, mira. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo a la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes de... A ver, me faltó el aire. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él quiere depositar su vida en nosotros. Señor, yo sí quiero que tú deposites tu vida. Yo quiero ser santo. Quiero ser separado. Ahora, yo les decía, a ver si recuerdan, yo les decía qué significa ser santo, o qué quiere decir santo. Separado. Hay una separación. También en el Nuevo Testamento la palabra santo quiere decir agios. Agios, que también en ocasiones significa separado, consagrado, opuesto aparte. O sea, nosotros estamos puestos aparte. ¿De qué? ¿O de quién? Del mundo. El mundo no nos quiere recibir porque somos separados, no pertenecemos a esa vida, a ese mundo, porque Cristo puso su vida en nosotros. Él quiere separarnos a través de su muerte. Si nosotros aceptamos la muerte de Jesús en nuestra vida, entonces nuestra determinación es estar separados del mundo. Pero cuando nosotros no conocemos de Dios por ignorancia, dice el apóstol Pablo que lo hacíamos. Éramos ignorantes a ese punto, entonces vivíamos como tal, como el mundo vive, sin preocupaciones, no nos interesa gran cosa. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad y Cristo llega a nuestro corazón, entonces hay un cambio que se empieza a notar. Porque el 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, no vamos a ser santos porque yo quiero ser santo. O sea, hay una razón de ser santo. Si el hecho de que yo me pare aquí, el hecho de que yo ayune y me ponga a orar y esto, ya soy santo, no. Hay una razón, es la vida de Cristo en mí. Esto es lo que ayuda, pero la vida de Cristo determina tu santidad. Esto es un hecho, voy a regresar, es el ADN de Él. Es el ADN. Tienes que parecerte a Él. Tienes que parecerte a Él. Adán nos dejó parte del ADN, o el ADN, aparte de todo lo que traemos de Adán. ¿Qué es lo que traemos? El pecado. El pecado. Salmo 51 dice que en maldad hemos sido formados y en pecado me concibió mi madre. Hasta allá. En Mateo 1:1 dice que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y así vemos la genealogía hasta llegar a Jesucristo. Fuimos engendrados uno, y así es el ADN. Entonces, considerando este punto natural para poder ver lo espiritual, Señor, ¿y nosotros qué? Yo quiero que tú me engendres en santidad, que podamos vivir santidad. Vimos algunos textos
En el Salmo 139, ya vamos a entrar a la predicación que nos compete hoy. Esto es una repetición de lo anterior. Voy a tratar de ser puntual, terminar puntual para no cansarles. Salmo 139, verso 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es lo que el salmista clamaba. Esto es lo que un cristiano que quiere caminar en Dios le puede decir al Señor: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por favor, Señor, ve si hay todo esto. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues este sentir. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? El Espíritu de Dios. Jesús vivía en santidad. Ese era su sentir, vivir en santidad, amar. Él vino a amarnos. Él nos vio, o sea, él vio cómo caminaba el hombre. Él se dio cuenta cómo caminaba yo. Se dio cuenta cómo caminaba Abraham. Y él tuvo un sentir: cambiar nuestra vida, ponerse en mis zapatos y llevarme en él a la presencia del Padre. Cuando el Padre ve mi vida, ya no ve a mí, ya no me ve a mí, ve la vida de Cristo, porque había un sentir de él desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me explico, hermanos? Isaías 57:15: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el sentir. Él quiere vivir en medio de nosotros. Él está engendrando a través de la cruz a una iglesia gloriosa, a un pueblo que antes no era pueblo. Él lo está engendrando en esa cruz, y al final de sus días en esta tierra, y al final, la última palabra que dijo en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. Consumado es. ¿Qué había consumado ahí? ¿O por qué dijo consumado? La voluntad de Dios. Sí, es la voluntad, pero ¿qué más implica esa palabra? Esa palabra implica muchísimo, pero voy a hablar una sola cosa. He comprado a este pueblo, he pagado por este pueblo, consumado es, ellos son míos. Ahí nos compró el Señor, nos hizo suyos. Consumado es. Qué amor. Y yo veo mi vida, Señor, y tú moriste por mí. Y Él dice: sí, yo morí por ti. ¿Podemos entender esto? A pesar de cómo somos, ¿podemos entender su amor tan grande? Yo les dije hace tiempo que Él conocía aún el árbol donde formaron esa cruz. Él la conocía cuando empezó a crecer. Yo les dije también que todo ese pueblo que gritó: crucifíquenle, crucifíquenle, Él los conoció desde que nacieron en el vientre. Y puse de ejemplo a Vale. Ella no sabe ahorita qué va a pasar, pero Dios sí sabe, y Dios la está amando desde esta edad. Y así como le está amando a ella, nos ha amado a nosotros hasta estos años. Y ese es el amor de Dios. Por eso Él nos pide que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. Ahí en primera de Juan 5:18. Gloria a Dios.
Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es esto? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En el griego original, el traductor Scofield, la Reina Valera, tuvo esta idea posiblemente, pero el griego original dice: sabemos que los que han nacido de Dios no pecan. No es que no practiquen, no pecan, nada más no pecan. Ay, pero ¿cómo es de que nosotros tenemos ciertas cosas? Nosotros vemos esto, pero lo que el Padre ve la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:1? Hablando de la justificación en las veces pasadas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos justos? ¿Somos justos nosotros? No. Pero entonces, ¿por qué el Padre nos ve como justos? Por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. Es la misma idea aquí. Los que han nacido de Dios no pecan. Porque ahora sí entendemos que el maligno no los puede tocar. Para que no usted diga: ay, es que Satanás anduvo tentando. No, él no puede, porque usted ha nacido nuevamente con Dios. ¿Sí me explico? Dios lo ha transformado. Ahora, ¿qué podríamos decir de él? Es que el hombre peca, sí, por naturaleza, pero Dios lo ve justo. No sé si lo puedan entender o es algo más allá. Yo lo entiendo de esa forma porque la Biblia lo dice. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo en el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, o sea, estamos en el verdadero. Y luego dice su Hijo Jesucristo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este verdadero es el verdadero Dios. Estando en su Hijo, es lo que está diciendo Juan. Ahora, y miren cómo termina: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A ver, esto no, como que no hay una relación. ¿Por qué termina Juan así? Es el último capítulo de Primera de Juan. Está hablando que no practiquemos o que no pequemos, y luego dice que estando en el verdadero somos hijos de Dios, y al final dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿La iglesia de Juan en este tiempo había ídolos? No. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas de este mundo. ¿Qué puedes poner en primer lugar antes de Dios? Nuestros hijos. Ay, es que no voy a la iglesia porque mi hijo tiene un poquito de temperatura. ¿Qué más? El trabajo. No, es que tengo que trabajar. Está bien. Sí, es que si te van a correr está bien. Pero llegamos a poner ídolos y no buscamos santidad. ¿Sí me explico? Llegamos a poner en primer lugar a poner en primer lugar cosas terrenales. Ahora, si esto es lo que tienes y está bien, pero me llama la atención esto. Gloria a Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pero termina de esta forma y me llamaba la atención: Señor, ¿por qué? Y Él me revelaba algunas cosas. Ponemos en primer lugar todo lo terrenal. A veces nosotros pensamos que el pecar es empezar a decir groserías, cosas de ese tipo, pero no. Con este texto nos damos cuenta que hay cosas que no tenemos que decir otras palabras, solamente con el hecho. Hijitos, si hemos nacido de Dios, no pequemos, busquemos a Dios. Amén. ¿Sí me explico? Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Aquí el apóstol Pablo dice que somos libertados ya del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? O un tipo de siervo, para que me entiendan. ¿Qué es un tipo de siervo? Un esclavo. Un esclavo. Alguien que no hace lo que quiere, sino todo lo que le diga. Lo que su amo le diga, ¿no? Es esclavo. Él no tiene decisión, él no tiene lo que él quiera o lo que él piensa. Así es. Lo que ¿Está sometido o no? Está sometido bajo autoridad. Está sometido. Entonces dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. O sea, ahora somos siervos de Dios. Un siervo no tiene libertad a que le diga al amo, el amo llega, tal vez le va a lavar los pies en el tiempo antiguo, le va a dar de comer, y le dice el esclavo a su jefe: ¿me permites tantito? Ahorita te doy primero como yo y luego ya te doy a ti. No, él tenía que hacer todo lo que el amo le decía. Nosotros somos siervos de Dios. Dice el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Él hizo todo lo que Dios le mandó porque él buscaba santidad. Acuérdense que el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el último capítulo, dice que ya está para ser entregado. Ya está para ser entregado, pero él dice que hay vasos de ira y vasos de honra. Entonces, ¿qué fue el apóstol Pablo? Un vaso de honra. Él buscó santidad a pesar de las dificultades y las tribulaciones que había en él. Él buscó eso. Dice Amós 5:14: buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Otra vez lo voy a leer: buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Él está hablando a Amós, al pueblo. Busca a Jehová. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay una cualidad. ¿Dónde estábamos antes nosotros? Tinieblas, y caminábamos como tal. Aquí hay un hermano, otro hermano, que en el tiempo pasado llegamos a caminar juntos y en el pecado, ¿recuerdas, Alejandro? Y Dios alcanzó su vida por un lado y Dios le alcanzó nuevamente por otro lado, y Dios hace misericordia. Pero dice que ahora somos real sacerdocio y nación santa, porque nosotros quisimos vivir así. No, porque Cristo nos alcanzó en su gran misericordia. Amén. Puedo decirle: Señor, gracias, 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 gracias por tu amor inefable, que me has sacado de las tinieblas y me has trasladado a tu luz admirable. Es una luz admirable. Esa palabra admirable, en ese sentido espiritual, no lo alcanzo a entender. No lo alcanzo a entender, pero sí, mi anhelo es un día entender todo esto. Nosotros, cuando Dios nos engendra a través de su cruz, pero desde antes de la fundación del mundo, para que vivamos en Él. No para que vivamos nuevamente nuestros propios anhelos y deseos, no, que vivamos en Él. En Él. Él es santo. Nos cuesta, sí nos cuesta, incluso entenderlo nos cuesta. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. 1 Corintios 3:17: si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. ¿Cómo podemos destruir el templo de Dios?
Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes destruir tu cuerpo? Tomando, ingiriendo alcohol, ¿no? ¿Qué es destruir? Ir a la muerte y después terminar en el infierno. Eso es destruir el templo de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede destruir más el templo de Dios? No siguiendo a Dios. No siguiendo a Dios, fornicando. Siguiendo nuestros propios pasos y pensamientos. Así es. ¿Cómo, hermana? No te vi. Ser del mundo. Ser del mundo, practicando las cosas del mundo. Fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, homicidios, borracheras, perversidades, orgías, necios, lascivia, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, desobedientes ¿a quién? A los padres. No somos una repetición en el ADN que hoy se habla cuando alguien muere y no saben quién es el ADN. Sí es fulano de tal. Entonces cuando estamos nosotros en el mundo, practicamos, entonces Dios va a destruir. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte, esa es la paga del pecado, la muerte. Ahora, Dios nos lo advierte. Dios advierte esto por una razón, porque santo es. Dios mora dentro de nosotros. ¿Sí entienden eso? Ese concepto de que Jesús mora dentro de nosotros. ¿Sí? A ver, levante la mano quien entienda el concepto. 1, 2, 3, los demás 4. O sea, Dios mora en nosotros, santo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificar nuestra vida delante de Él. Señor, santifícame, por favor. Amén. Ya por último, y con eso terminamos todo esto que venimos hablando. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No se nombre porque conviene a santos. Dios está en medio de nosotros o dentro de nosotros, vive en nosotros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Señor, te agradecemos, te exaltamos, te bendecimos. Acciones de gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias, Señor, por rescatarme. Gracias, Señor. Si me explico, es lo que está diciendo la palabra. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, no te mezcles con el mundo, sal del mundo, porque eres santo a Jehová. Porque en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad es el fruto del Espíritu. Y comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la palabra de Dios está hablando, Dios está hablando al corazón. Y Dios es la luz, la palabra es luz, y empezamos a ver lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios revela tu situación. La palabra de Dios revela tu vida. La palabra de Dios revela mi vida y cómo estoy viviendo. No es que el predicador o los predicadores sepan cómo vives, no. Es porque Dios está revelando a través de su palabra tu vida a la luz. La luz es la palabra de Dios, Cristo mismo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, si vives en santidad o no. Y luego dice, porque lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, los días son malos. Señor, por favor, ayúdame a vivir en santidad. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Que hay este sentir en nosotros. Sed santos, porque yo soy santo. Amén. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes bien llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguéis con vino donde hay disolución. Un embriago, ¿qué es lo que hace? Glorifica a Dios. Pura grosería es lo que sale de su boca. Yo me llegué a embriagar, lo digo con vergüenza, y salían palabras deshonestas. Y dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te santifica. Amén. El Espíritu Santo es lo que nos santifica, nos separa del pecado, nos separa del mundo y nos mete en Dios por el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora vamos a cantar al Señor lo que acabamos de hacer hace rato. A Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene lo que yo les decía: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Este es el ejemplo que yo les ponía. Ahora vean el resumen de todo lo que leí. Para santificarla y habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra. ¿Quién es la palabra viva? Dios. Cristo mismo es la palabra viva. Él se hizo palabra, Él se hizo hombre, se hizo vida para darnos vida, para santificarnos, habiéndonos purificado con el lavamiento del agua, la palabra de Él misma. Y luego dice el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quiere presentar una iglesia santa y sin mancha. Amén. Y Él pone todo este ejemplo, para que nosotros vivamos como dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Con esto terminamos este tiempo de este tema. Vamos a empezar con otro tema, pero el miércoles vamos a hacer preguntas. Véngase preparado. Vamos a hacer preguntas con los otros hermanos, para ver hasta dónde entendemos lo que acabamos de explicar. Desde que iniciamos hasta ahorita son 5 o 6 predicaciones. Vamos a hacer preguntas. ¿Qué es la santificación?